Estoy muy emocionado participar en este programa por dos razones. El primero es que la introducción de psicodélicos en psicoterapia puede cambiar totalmente el campo del uso de drogas en trastornos mentales. ¿Sí? Tradicionalmente, en psicofarmacología, lo que hacemos es usamos drogas para disminuir la intensidad de síntomas. Y por eso todos los drogas que usamos tienen algo en común. Todos disminuyen comunicaciones entre neuronas en nuestro sistema nervioso para sentir menos, sentir nuestro dolor menos y puede ayudar a alguien a funcionar mejor, pero no a enriquecer su vida. Va a disminuir su experiencia. En el uso de psicodélicos para asistir psicoterapia, tenemos algo totalmente diferente. Estamos usando medicinas para abrir el sistema nervioso, para conectar con muchas más experiencias, muchos más diferentes niveles de experiencias, niveles de ego o niveles más transpersonales y también a conectar con tantos aspectos de nuestras experiencias, emociones, pensamientos, memorias que generalmente están rechazados de nuestra experiencia, que evitamos. Y por eso esto es una revolución y muy, muy importante. La otra cosa es que hay tantas energías entre el trabajo de Nirakara y mi trabajo, que es trabajo integrando los insights y prácticas de tradiciones de sabiduría, de tradiciones contemplativas. Hay muchas sinergias entre lo que aprendimos en meditación, en yoga, en estos tipos de disciplinas, con lo que pasa con los psicodélicos. Lo más importante es que los dos enfoques pueden producir experiencias transpersonales o experiencias místicos o experiencias unidos en que sentimos nosotros no como seres separados de lo demás o separados de la naturaleza o separados del universo, pero nos sentimos como parte de lo demás. Y este cambio puede enriquecer nuestras vidas fuertemente y estamos descubriendo pueden curar varios o nos ayudamos a curar varios trastornos psicológicos. Y por estas dos razones estoy muy emocionado a participar en esto y compartir algunas de estas experiencias y insights con poblaciones quienes hablan español. Muchas gracias por hablarnos en español. También en este programa yo de vez en cuando hablaré en inglés. Entonces es algo bonito porque hay una integración entre diferentes lenguas, diferentes culturas, ¿no? Y hemos también tenido esa intención de integrar diferentes maneras de ver la vida, ¿no? A través de diferentes culturas. Y creo que otra sinergia que hay entre las prácticas de meditación y las experiencias tan ricas y pobladas dentro de las experiencias con psicodélicos es que al fin y al cabo en mindfulness lo que entrenamos a las personas es a relacionarse con las experiencias intensas de su interior, ¿no? Personas, por ejemplo, que están pasando por dolor crónico, damos el contexto para que puedan relacionarse con el dolor y con los pensamientos que generan, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando uno está en la experiencia con psicodélicos, también eso es algo muy necesario, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de experiencia, otro tipo de aproximación eh, diferente a lo que normalmente se viene haciendo en las terapias psicológicas. Y en una conversación que tuvimos, Ron,
intentamos generar un programa invitando a personas que tengan una amplia experiencia en el uso de los psicodélicos, tanto en el ámbito clínico, es decir, en la relación directa con las personas, como también en el ámbito más científico, investigando los mecanismos cerebrales, los mecanismos psicológicos que están por detrás de los cambios hacia bien, que en gran parte de las ocasiones se producen en personas además con trastornos realmente intensos, ¿no? Como personas con trastornos por estrés postraumático, con depresión, etcétera. Por citar a todas las personas que participan, por ejemplo, Marcela Otalora, ella tiene una experiencia enorme en el tratamiento con MDMA. Lleva participando en el programa por más de 20 años de investigación que se hace en el MAPS, y también es parte de todo este grupo de personas que finalmente ha conseguido un hito, y es el hecho de que la FDA pueda plantearse, y de hecho este verano creo que van a dar un comunicado, el hecho de legalizar y proponer la terapia con MDMA como parte del tratamiento a personas con estrés postraumático. Joe Tafur, que es amigo tuyo también, médico. Tal vez yo Ah, debo decir algo un poco personal sobre Marcela. Marcel. Ok. Ah, la otra cosa que ella puede hacer es, porque ella es colombiana originalmente, ella trabaja mucho con poblaciones hispanoamericanos. Y ella ha desarrollado una sensibilidad a entender cómo el proceso con las medicinas es diferente en diferentes culturas, ¿sí? Porque nuestras mentes, y no podemos separar nuestras mentes de nuestras culturas. Si nuestras mentes desarrollan en el ámbito de una cultura y son parte del cultura. Y es muy interesante cuando hay expertos quien pueden traducir y adaptar prácticas, adaptar terapias para varias culturas. Y ella tiene una sensibilidad en esto muy profundo y muy interesante. También contamos, como decía antes, con Joe Tafur, que combina dos aspectos muy interesantes. Por un lado, él es médico y también en parte se ha dedicado a la clínica, pero también a la investigación, ha publicado varios trabajos. Y por otra parte, tiene un entrenamiento interesante con los Shipibo, una comunidad indígena del Amazonas latinoamericano, y que obviamente tiene toda esa sabiduría en otra cultura de cómo aplicar sustancias psicoactivas, sustancias psicodélicas como la ayahuasca, para tratar problemas y para que las personas tengan un medio de desarrollo. Y algo muy interesante es porque y él es un médico familiar, él está acostumbrado a ver muchísimos trastornos psicofisiológicos. Estos son los trastornos médicos, pero que vienen de demasiado estrés o vienen de trauma psicológica que manifiesta en la forma de trastornos físicos. Y es muy interesante que en la tradición Shipibo, en que él tiene entrenamiento como curandero, en esta tradición se usan las medicinas para curar muchas cosas, pero especialmente estos tipos de trastornos. Gente llegan con problemas médicos y ellos trabajan para, um, trabajar con sus traumas psicológicas y los trastornos
físicos pueden cambiar, pueden resolver. Y él está lleno de historias tan interesantes de estos tipos de cambios y estos tipos de liberación. También tenemos como parte del programa a Chris Timmerman. Él, aunque es chileno, trabaja en el Imperial College de Londres y su contribución ha sido fundamental realmente en el campo de la neurociencia de los psicodélicos. Él ha aportado mucha información de cómo cambia la conectividad por el uso de sustancias psicoactivas en los psicodélicos clásicos, que ya sabíamos de antemano que eran muy activos en los receptores de serotonina, pero también ha aportado cómo el uso de sustancias psicodélicas puede estar detrás de cambios fundamentales no solamente en la conectividad, sino también en la función de diferentes redes cerebrales. Quizás es una de las personas que hoy en día más sabe sobre la neurociencia de los psicodélicos, y no solo vamos a tener una entrevista que vamos a hacer entre tú y yo, Ron, sino también nos va a dar una masterclass como parte de la formación. Y su trabajo es tan interesante porque no solamente él está muy sofisticado como un investigador de neurobiología, pero también él entiende los procesos psicológicos que producen estas sustancias y por eso algunas de sus investigaciones son sobre si psicodélicos cambian nuestros puntos de vista metafísicos. Muy, muy interesante porque muchos de nosotros quienes hemos experimentado con psicodélicos Mm. desearía sí, sí. De hecho, en muchas de nuestras historias, experiencias con psicodélicos fue muy importante para cambiar nuestras orientaciones, cambiar nuestros entendimientos de cómo funciona el universo y quién somos. Y él había investigado estos tipos de fenómenos en una manera científica muy, muy interesante. También tenemos la suerte de contar con Óscar Soto y su función va a ser, como experto que es, darnos una perspectiva farmacológica sobre los diferentes psicodélicos que hay, ¿no? Psicodélicos clásicos como el LSD, la psilocibina, también en patógenos como el MDMA o la sustancia básica y activa de la ayahuasca que es el DMT. Él tiene un trabajo muy intensivo aquí en España, forma parte de grupos de investigación, ha hecho programas de investigación a nivel clínico de cómo actúan estos fármacos en la población y en diferentes contextos, situaciones o patologías. Dos amigos tuyos también, Michael y Annie Mithoefer, también han trabajado en esta línea de investigación por tantos años sobre la aplicación de MDMA en trastorno de estrés postraumático. Y una cosa que me fascinó fue la cantidad de experiencia de terreno que tienen por todos estos años de trabajar con personas con el uso específicamente del MDMA, ¿no? Sí, ellos son fantásticos porque no solamente son clínicos, pero ellos han desarrollado programas para entrenar clínicos en cómo pueden hacer este trabajo y tienen experiencia antes. Ella, Annie, es una enfermera y él es un médico, originalmente un médico en la sala de urgencias, ¿sí? Y después un psiquiatra. Y es muy interesante oír su perspectiva en los mecanismos
de curar natural que están en nuestras mentes. Y Michael, por ejemplo, ah, dice, si alguien llega en la sala de urgencias, con un brazo roto, yo no puedo curar el brazo. Yo solamente puedo producir las condiciones que el brazo necesita para mejorar, para curar. Yo puedo ofrecer esto, pero el proceso de curar no es en mis manos. Y en su trabajo con pacientes podemos ver esto, podemos ver sus habilidades para formar y desarrollar un ambiente perfecto para los psicodélicos a aumentar el proceso de autocuración, ¿sí? En que nuestras mentes pueden curar sí mismos. Y creo que su aportación, al menos en España, es fundamental, porque aquí entendemos que uno de los grandísimos desafíos, y lo entendéis efectivamente igual en los Estados Unidos, es cómo formar a personas que están tratando con personas en este campo que es nuevo y cuyos mecanismos realmente difieren de una psicoterapia normal. Sí. Y es muy importante que nosotros estamos trabajando con nuestras mentes y nuestros corazones, porque la, cuando gente están participando, pacientes están participando en psicoterapia asistido por psicodélicos, son muy sensibles y sus corazones son abiertos, sus mentes están abiertos, hay mucha neuroplasticidad y lo que hacemos tiene mucho impacto, más impacto que en psicoterapia normal. Y en psicoterapia normal, si no tenemos buenas habilidades, podemos hacer daño. En este tipo de psicoterapia podemos hacer daño muy profundo si no estamos suficiente integrados nosotros. Y Annie y Michael han enseñado mucho cómo podemos desarrollar nosotros mismos como psicoterapeutas a llegar en una forma con suficiente sabiduría y suficiente compasión para verdaderamente ayudar a nuestros pacientes. También ha accedido a participar Rosalind Watts. Ella forma parte del grupo de investigación en el que utilizaron psilocibina en el Imperial College of London para el tratamiento de depresión recurrente. De este programa se han hecho documentales, se han también publicado trabajos en revistas como Nature y es un trabajo pionero muy bien hecho. Y además ella ha aportado diferentes tipos de modelos para entender cuáles son los mecanismos psicológicos que están operando dentro de la actividad mental de las personas cuando están eh, utilizando psicodélicos y también modelos para orientar a los terapeutas a dar un contexto adecuado a los pacientes cuando están en esa experiencia tan profunda. Sí, y actualmente ella tiene un interés muy interesante en cómo podemos ayudar gente en el fase de integración. Si después de una sesión con medicina hay tantos contenidos mentales y contenidos emocionales que tenemos que integrar. Y mucha gente no tiene los recursos para psicoterapia intensiva durante Después, que ¿no?
sí, para meses o años después para hacer el trabajo de integración. Y ella está formando comunidades para integración y experimentando con estructuras en que gente pueda participar en una comunidad con confianza, con confianza y con cariño de otra gente quien han participado en investigaciones o exploraciones con psicodélicos. Y ella tiene un red de gente en estas comunidades muy, muy interesante. Y ella va a compartir sus experiencias con esto también. Y también otro invitado de super honor, todos lo son, es Bill Richards. Yo creo que la historia de los psicodélicos no se puede entender sin él. Y de hecho, él nos va a hablar de la historia de los psicodélicos, del uso que han tenido y también del presente y del futuro. Su visión es muy profunda y realmente creo que es muy interesante en el desafío que ahora nos toca en la integración de los psicodélicos como parte de las terapias mentales, tener esta perspectiva histórica, porque al final uno aprende mucho de los errores si tiene esa capacidad de dar cuenta de lo que hemos hecho en el pasado. Sí, y Bill tiene más, tiene más que 80 años de edad y él fue el último psicólogo en los Estados Unidos a ofrecer psilocibina legalmente en un programa de tratamiento antes de la guerra contra drogas aquí termina todas las investigaciones hace décadas. Y él tiene muchísima sabiduría de sus años de trabajo con psilocibina y otras sustancias. Y él es como ¿cómo se dice? The wise elder. El viejo sabio, sí. Sí, exacto, de este campo. Y van a ver solamente quedar en su presencia, entendimos algo de las actitudes que son mejores para hacer este tipo de trabajo. Y por último, también tenemos otro invitadísimo de honor, amigo, que eres tú, Ron. Y a mí me interesa mucho y además, bueno, fruto de muchas conversaciones que hemos tenido previamente ha salido este programa, ¿no? Me interesa mucho tu experiencia porque has aportado muchas cosas en el campo del mindfulness, cómo integrarlo dentro de la terapia, qué elementos activos hay que tener en cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, digamos, en los últimos muchos años, porque llevas en esto de los psicodélicos pues prácticamente igual que con mindfulness, pero en los últimos años de una forma más intensiva tienes mucho interés en cómo los psicodélicos pueden ayudar a las personas a superar desafíos psicológicos de primer nivel, ¿no? Sí. Y nos encantará oírte y me encantaría hacerte una pregunta. ¿Qué, eh, ¿Por qué tienes el interés en la aplicación de psicodélicos en el ámbito de la salud mental? Mi interés había empezado hace mucho tiempo porque yo tuve una experiencia cuando tenía 17 años de edad con LSD que había cambiado mi vida. Yo sería probablemente un ingeniero mecánico si no por esta experiencia. Y fue una experiencia transpersonal, una experiencia um, uh, de sentir y experimentar un sentido de no yo y un sentido de ser parte de lo demás muy, muy profunda. Y fue de esta experiencia que yo había desarrollado un interés en meditación porque fue maestros de meditación quien tenían experiencia de cómo podemos
desarrollar esta actitud, este entendimiento sin medicinas en vida cotidiana. Sí, empecé. Empecé a meditar y empecé a estudiar varias religiones y esto fue el base de mi entrenamiento en psicología. ¿Sí? Cuando yo entré en entrenamiento normal y occidental en psicología, ya había sido muy interesado en psicología budista, en prácticas de meditación. Por eso los psicodélicos fueron parte de el inicio de mi carrera y ahora estoy muy emocionado que podemos hablar de esto y gente están haciendo investigaciones científicos bastante sólidos y diseñados Sí, formados, ¿no? para investigar estas cosas. Y a mí parece que toda mi carrera fue preparación para hablar y con gente estos temas. Y además llevas haciendo durante varios años, em, formas parte de comités, de grupos que organizan congresos también sobre psicodélicos, ¿no? En Harvard, ¿no? Sí, sí, en Harvard y en otros lugares y he tenido el privilegio a hablar con muchísimos de los líderes en este campo y generalmente los líderes son muy interesantes, muy inteligentes y muy compasivos. Un privilegio verdadero a Ujú. conocer muchos de estos pioneros. Yo también estoy muy emocionado, Ron, porque creo que estamos viviendo un paso siguiente que puede llevar a el entendimiento no solamente del tratamiento de los problemas que podemos tener psicológicos los seres humanos, sino también esto abre una puerta al entendimiento del cerebro desde otras perspectivas, el entendimiento de la mente desde otras perspectivas, incluso de preguntas que todavía no están resueltas y que a lo mejor la ciencia de los psicodélicos puede arrojar cierta luz o cierta información, por ejemplo, sobre la conciencia, sobre la formación del ego y su vinculación también desde el punto de vista psicobiológico. Sí, y he sido involucrado en grupos explorando meditación asistido por psicodélicos. Y esto es otro campo muy interesante porque hay un papel Mm, por psicodélicos en nuestros senderos espirituales, o puede ser mm. un papel. Pero hay muchas preguntas sobre esto y tenemos que tener cuidado porque el objetivo de todo esto es vivir como una persona um, uh, con un poco sabiduría y lo más compasión que podemos desarrollar. Mm. Muchas gracias, Ron. Gracias a ti.